¿Qué tal, estimados? Como bien nosotros ya sabemos, al hacer uso de los títulos valores, estos deben circular en el mercado y una de ellas es a través del famoso endoso. En este video hablaremos, tal y como vieron en el título del video, sobre el endoso de los títulos valores a la orden. Y como siempre te estaré dejando en la descripción los minutos exactos de cada punto que abarcamos para que tú puedas adelantar a la parte que más te interesa o a la parte que más te beneficie. Diciendo esto, cabe recalcar que, como lo dije hace un momento, los títulos valores deben circular en el mercado y existen tres formas de circulación de los títulos valores. Sé que ya lo explicamos previamente esto, pero haciendo un recordatorio, existen diversas formas de circulación y uno de ellos es, por ejemplo, de los títulos valores al portador, de los títulos valores a la orden y los títulos valores nominativos. Y digo este comentario porque estos temas o estas tres formas de circulación ya lo vimos previamente en otros videos que te estaré dejando en la descripción, al igual que el endoso de manera general. Te estaré dejando en la descripción esos videos o en las tarjetas. Y como les decía, en esos videos también hablamos sobre el endoso de manera general. Pero lo que no les mencioné en esos videos es que el endoso tiene diferentes tipos o diferentes clases de endosos. Y estos se engloban en cuatro tipos que la ley los clasifica en endoso en propiedad, endoso en fideicomiso, el endoso en procuración o cobranzas o el endoso en garantía. Pero en este video nos vamos a centrar exclusivamente en el endoso de los títulos valores a la orden. Y esto lo hago principalmente para que el video no sea tan extenso, ya que créanme que realmente es muchísima información sobre el tema. Pero no sin antes explicándolos así a grosso modo. Sé que estos temas ya lo vimos previamente, pero es fundamental que ustedes comprendan estos pilares acerca del endoso para que posteriormente puedan comprender las clases del endoso que se encuentran en el mercado. Cuando nosotros hablamos sobre el endoso, quiero que graben en su chip que la transferencia del título de valor se hace de manera absoluta, es decir, de manera completa. En el endoso intervienen dos sujetos. Por un lado tenemos al endosante y por otro lado tenemos al endosatario. El endosante tiene la obligación de garantizar la aceptación y el pago. El endosante viene a ser el acreedor de la deuda. Entonces el endosante transmite a través del llamado endoso, valga la redundancia, al endosatario. Ese proceso de transmisión al endosatario se le conoce como una tercera persona, por así decirlo. Entonces, ¿qué rol cumple el endosatario? Básicamente, cuando el endosante transmite a través del endoso al endosatario, este adquiere el derecho de manera autónoma. El endosatario adquiere el título y por ende todos los derechos que se incorporan en él. El endosante puede ser una persona natural o una persona jurídica y puede que sea el acreedor original de la deuda o, en todo caso, que se le haya transmitido el documento de derecho de cobro. Es decir, puede haber sido antes de endosante un endosatario. Sé que quizás este último comentario pueda parecer un poco confuso para algunos de ustedes y por ende decidí hacer un ejemplo para que algunos puedan comprender de mejor forma. En el ejemplo van a intervenir cuatro sujetos: sujeto A, sujeto B, sujeto C y sujeto D. Entonces, en el caso A contrae una deuda con B y estos deciden firmar una letra de cambio, es decir, un título valor, para aplazar el cobro de la deuda. Entonces A decide transmitir la letra de cambio, que es el documento con derecho de cobro, al sujeto C. Posteriormente el sujeto C decide transmitir la letra de cambio al sujeto D. Y por último el sujeto D decide transmitir la letra de cambio al sujeto E. Entonces, ¿quién es el endosante? El endosante son tanto A como C y D. Y la pregunta, ¿por qué? Porque A es el endosante, ya que es el acreedor de la deuda, el cual transmite a un tercero, en este caso viene a ser C. ¿Y por qué C es endosante? Porque C es el acreedor de la deuda y está transmitiendo al sujeto D. Y lo mismo pasaría con el sujeto D, cuando lo transmite al sujeto E. Luego también podemos observar que el sujeto C, D y E son endosatarios, sin ser necesariamente el acreedor original de la deuda. ¿Y esto por qué? Porque tanto C, al momento de recibir el endoso por parte del sujeto A, este adquiere un nuevo derecho autónomo. Lo mismo ocurre con el sujeto D,
cuando lo adquiere del sujeto C y el sujeto E cuando lo adquiere del sujeto D. Como dije hace un momento, el endosatario es quien recibe ese derecho de cobro y también el nuevo acreedor. Para que sea válida la transmisión del documento que tiene derecho a cobro, el endosante debe firmar ese dicho documento. También cabe recalcar que el endoso es un negocio jurídico, unilateral. Requiere para su eficacia voluntad expresa del endosante y no requiere intervención del deudor. Bien, una vez explicado esto, podemos explicar referente al endoso de los títulos valores a la orden. Bien, como ya sabemos, el endoso es una forma de transmisión de los títulos valores a la orden y por ende deben contener de forma atrás del documento o en una hoja adherida a él los siguientes requisitos. El primer requisito es el nombre del endosatario, que como ya explicamos previamente, él es una persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica, que adquiere todos esos derechos del título de manera autónoma, es decir, independientemente de las transacciones que hayan surgido. Otro requisito fundamental que debe estar dentro de los títulos valores al portador es la clase de endoso o el tipo de endoso que se va a dar. Y estos bien pueden ser 4 tipos. Como le dije hace un momento, sería el endoso en propiedad, el endoso en fideicomiso, el endoso en procuración o el endoso en garantía. Y estos tipos de endosos, como bien lo dije al principio, les estaremos explicando en los siguientes videos, los videos posteriores. Y por favor te pediría que si este video te está resultando informativo, por favor me regales un pulgar arriba. De esa manera me estuvieras apoyando en la creación y motivándome a seguir continuando con esta serie que sé que a muchos de ustedes les está aportando mucho valor. Por otro lado, si deseas apoyar al canal más allá de una suscripción, puedes hacerlo a través de la compra de una diapositiva del tema de los cursos de los títulos valores, en donde el cual abarcamos todos los temas que estamos viendo y los que vamos a ver de manera general, y te estaré dejando en la información en la descripción para que puedas ir a verlo. Una vez dicho esto, continuemos con la explicación. Como les estaba comentando, estábamos hablando sobre los requisitos que se deben incorporar a través del endoso, y esos son el nombre del endosatario, la clase del endoso o el tipo del endoso, la fecha del endoso y por último el nombre, el número de documento de identidad del endosante y por obvias razones la firma del endosante. Ahora, respecto a esos requisitos que les acabo de mencionar, tenemos que tener 4 puntos en consideración antes de realizar el endoso. En primer lugar es de que si no se especifica el nombre del endosatario, se entenderá que el endoso es un endoso en blanco. Y este término de endoso en blanco ya lo vamos a explicar con posterioridad en breves minutos dentro de este mismo video, así que no se preocupen. El segundo punto a tener en consideración es de que si no se especifica la clase del endoso, se sobreentiende que es el endoso en propiedad. Y cuando digo endoso en propiedad, como su mismo nombre lo dice, es uno de los tipos de endosos que existen. Esta clase de endoso lo vamos a explicar en el siguiente video de referente a los tipos de endosos, pero para que se haga una mejor idea antes de seguir continuando, cuando nosotros hablamos sobre el endoso en propiedad, hacemos referencia a que todos los derechos que se incorporan dentro de ese título y tanto los derechos inherentes a él se transmiten de manera absoluta. Un punto muy importante sobre este punto, valga la redundancia, es de que, como lo dije hace un momento, si no se especifica la clase de endoso dentro del documento, se sobreentiende que es el endoso en propiedad. Es como decir que es la clase predeterminada para cuando se va a realizar un endoso. El endoso en propiedad es la clase predeterminada, diciéndolos en palabras más simples. Una vez que se considere transmitido en propiedad, no va a valer prueba en contrario respecto al tercero de buena fe, salvo disposición legal en contrario. El tercer punto a tener en cuenta para realizar el endoso es que la omisión de la fecha del endoso hace presumir que ha sido efectuado con posterioridad a la fecha que tuviera el endoso anterior, es decir, que previamente hubo un endoso. Y si no hay ninguna fecha en el documento, se presume que esta fue después del anterior endoso. El cuarto y último punto a tener en cuenta sobre los requisitos del endoso es respecto al nombre, al número de documento de identidad y la firma del endosante. Digamos que esos son requisitos esenciales que sí o sí deben estar
dentro del documento, ya que la inobservancia llevaría a la ineficiencia del dicho documento. Y diciéndolos en palabras más simples, que si no están estos últimos requisitos, el endoso no tuviera validez. Por otro lado, el error en la consignación del número del documento oficial de identidad no afectará la validez del endoso, o sea, puede que cometas un error al digitar, pero si están bien todos los datos anteriores mencionados llenados correctamente, sí o sí el endoso tuviera validez. Incondicionalidad del endoso. Para explicar sobre la incondicionalidad del endoso, en primer lugar, y sé que esto es muy simple para la gran mayoría de ustedes, debemos explicar el significado de incondicional. La incondicionalidad es algo absoluto, y decimos que algo es incondicional cuando no se admiten limitaciones ni condiciones. Ahora, cuando hablamos sobre incondicionalidad del endoso, hacemos referencia a que el endoso no se puede sujetarse a ninguna modalidad alguna. Todo plazo, condición y modo se consideran no opuestos. Esto se daría a menos de que cuando el plazo para su presentación a la aceptación y contra los que posteriormente suscribieron una letra de cambio no es presentada en el plazo señalado por cualquiera de los endosantes o garantes, entonces tiene como consecuencia la pérdida de la acción cambiaria contra todos los obligados. Sé que ya hablamos previamente también referente a la acción cambiaria, sin embargo es importante que la gran mayoría de ustedes recuerden esos conceptos para que posteriormente comprendan mejor estos fundamentos que les estoy explicando. Haciendo un pequeño recordatorio, la acción cambiaria es la facultad que tiene el tenedor para exigir al deudor el pago de la obligación contenida en el título valor, a través de la vía judicial. Esto quiere decir que el acreedor del título podrá pedir tutela jurisdiccional, que sería la intervención del Estado para hacer exigible el monto consignado en el título cambiario. Por otro lado, la acción causal, que está referida a la relación subyacente u obligación que dio origen al documento cartular. En palabras sencillas, digamos que la acción cambiaria es la ejecución y la acción causal es el origen. Y como les venía diciendo, si el plazo para su presentación a la aceptación y contra los que posteriormente suscribieron una letra de cambio no es presentada en el plazo señalado por cualquiera de los endosantes o garantes, entonces tuviera como consecuencia la pérdida de la acción cambiaria contra todos los obligados. Cuando el endoso es parcial, es decir, cuando el endoso no está completado, no está llenado correctamente, se tiene por no hecho y no surge efecto jurídico. Y casi por finalizar este video, el último punto que vamos a abarcar es el endoso en blanco y el portador. Como le estaba explicando hace unos breves minutos, cuando realizamos el endoso, uno de los requisitos es el nombre del endosatario. Y como les dije también, si no se especifica el nombre del endosatario, se sobreentiende que el endoso es un endoso en blanco. En el endoso en blanco, cualquier tenedor podrá llenarlo con su nombre o con el nombre de un tercero, o transmitir el título valor por tradición sin llenar el endoso. El endosatario que ejercite los derechos derivados en el título valor endosado en blanco deberá consignar, además de su nombre, el número de documento oficial de identidad. El endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco. Y bien, estimados, con esto estuviéramos finalizando referente al endoso de los títulos valores al portador. En unos días, espero que sean días y no semanas, estaré publicando los tipos o clases de endoso. Y discúlpenme que me demore en publicar, lo que pasa es que para elaborar un video se tiene que investigar mucho, y aparte también, como tengo mis otras responsabilidades en el hogar, en el trabajo, en los estudios, ese año estoy, si Dios lo permite, acabando mi carrera técnica. Me resulta un poco complicado. Por favor, te pediría que me regales un pulgar arriba si llegaste hasta este punto del video. Tampoco te olvides suscribirte si es que no lo estás, para que así estés más al tanto. Compartir este video con tus amigos, de esa manera también me estuvieras apoyando muchísimo. Y muchas gracias por ver este video, de verdad. Tampoco te olvides de comentar si tienes alguna duda, alguna sugerencia, porque estoy muy seguro que en algún punto esta serie de los títulos valores tenemos para rato, de verdad. Es bien recontra amplio, de verdad, bien recontra amplio. Pero también estoy muy seguro que en un futuro, o
actualmente sé que muchos de ustedes tienen esas dudas de saber por qué sucede esto, por qué sucede aquello. Entonces, dejen sus opiniones en los comentarios, qué te pareció, qué duda tienes. Y yo los tengo en consideración para posteriormente explicarlo en los próximos videos. O sea, por ejemplo, alguien me pregunta tal cosa, entonces en los próximos videos lo explico de manera más detallada. Así que por favor deja acá tu opinión en los comentarios. Alguna sugerencia también para un próximo video, no necesariamente sobre títulos valores. Y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. También te estaré dejando en la descripción mis redes sociales para que vayas a seguirme y conmigo nos estaremos viendo. Cuídate, chao, muchas gracias.